un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalavsky. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la Historia. Hola, efectivamente estás aquí. Estás en un nuevo episodio de Salud por la Historia que tiene una nueva temporada dedicada no a las probabilidades, sino a las improbabilidades. Porque se trata de cosas que llevaron a descubrimientos, hallazgos, hábitos, películas, figuras del cine, en fin, a cuestiones inesperadas. Hoy vamos a partir en el trópico. Hace mucho calor. Andrés Kalavsky está tratando de soportar el durísimo clima tropical y estamos más o menos en el siglo XX, a inicios, mitad. ¿Por dónde vamos, Andrés Kalavsky? No, nos devolvemos aquí a la conquista de América. Ah, nos fuimos súper atrás. Sí. Pero estamos en el trópico igual. Sí, siempre en el trópico. Ok. Vamos por la vereda tropical. Vamos por la vereda tropical. A mí me gustaba ese verso de la cueca del Guatón Loyola, que era: combo que se perdía, lo recibía el Guatón Loyola. Es que es muy bueno. Porque esa especie como de imán de combo. Es como esa inevitabilidad del combo. Claro. Sí, Y alguna vez yo lo vi ocurrir, filosófica. como los golpes extraviados que le llegaban a una persona que no tenía nada que ver en el conflicto. Es que yo creo que un golpe extraviado es lo peor que uno le puede tocar. Sí, no, es que eso es la violencia y sus excesos. Pero a propósito de este combo que se perdía, pensaban que durante mucho tiempo la expansión europea, cuando Europa decidió que en realidad el resto del mundo le tenía que pertenecer, Uh-huh. topaba con un pequeño problema, que la gente caía como mosca, como bicho que se perdía lo recibía un europeo. Entonces, porque claro, los europeos llegaban viajaban a terrenos para los cuales no estaban preparados, no Claro. tenían ningún conocimiento, tampoco es que se sentaran a conversar con la población local para aprender un poco más, nada, y por lo tanto, claro, mosquito, qué sé yo, lo que fuera, les llegaba. Claro, entonces, por ejemplo, durante el principio de lo que nosotros conocemos como el dominio de ¿te acuerdas que hablamos de la Compañía de Indias Orientales? Uh-huh. ¿Sí? Los ingleses tomándose, una empresa privada, tomándose la India, se les morían la mitad de la gente que mandaban por malaria. Y entonces, la gente que sobrevivía hacía mucha plata, pero era de altísimo riesgo. Uh-huh. En la exploración del África, moría mucha gente por malaria. Y al mismo tiempo que eso estaba pasando, los jesuitas en Latinoamérica, que prestaban atención a veces se quedaban callados y escuchaban y prestaban atención y aprendían. Era una cosa insólita. No, ellos escribían y planteaban Sí. casos, sí, que a ver. Sí, no, pero esa cosa insólita, que de repente si uno se queda callado y presta atención, a lo mejor aprende algo. Y era lo que hacían algunos misioneros jesuitas en Sudamérica, que se empezaron a mirar, bueno, ¿cómo será que las personas, por ejemplo, se protegen de enfermedades o no? Claro, entonces descubrieron que los quechuas, en lo que ahora es Bolivia, Ecuador, Perú, usaban la cinchona, un árbol, usaban la corteza para combatir una serie de enfermedades que producían temblores, escalofríos. Y entonces anotaron, exportaron, y eventualmente, primero los franceses, empezaron a consumir el principio activo de esta corteza, que llamaron quinina. Esa era lo que había en la corteza de la cinchona. Claro, y la quinina, cuando eventualmente en el siglo XVII le aliviaron y eventualmente le curaron, digamos, la malaria al rey Carlos
de Inglaterra, pero no este Carlos, ese era Carlos II. Carlos II, la venganza. Carlos II de Inglaterra, en el siglo XVII, le curaron la malaria con eso y de a poco empezó a volverse entre los ingleses de moda, digamos, la malaria. De moda la quinina. La malaria, perdón, la quinina. No, que de moda la malaria no es una enfermedad, pero la quinina se empieza... Sí, porque yo entiendo que había gente que no quería tomar la quinina, aunque mejoraba, porque era una cuestión foránea y además era de los jesuitas. Entonces les daba como desconfianza. Claro, y se demoraron hasta el siglo XIX en lograr tener quinina producida por los ingleses. Entonces, se demoraron cantidad. Pero, mientras tanto, la quinina se usó para tratar la malaria hasta los años 40 del siglo pasado. O sea, duró un montón. Y es el origen, como hemos hablado, de la agua tónica y por lo tanto del gin and tonic. Que era la mejor forma de tomar quinina. Digo yo, ya, si había que tomar igual. Claro, esta cuestión que es medio amarga. Ok, pero es bien impresionante porque mira, era una corteza que venía de Sudamérica y conquista todo el mundo. Y da origen a la agua tónica. Claro. Ya. Bueno, pero experimentando con quinina, un señor que se llamaba William Byrd Herapath, experimentando con quinina, porque él era médico y científico también, experimentando con quinina, encuentra un ayudante de él, le dice, es que sabe que usted me mandó a hacer este revoltijo y mire, se formaron unos cristales. Y le dijo, ¿pero qué le echaste? ¿Pero qué le echaste? Bueno, eventualmente logró entenderlo. Era tintura de yodo en una solución de quinina con ácido sulfúrico. ¿Y con eso? Eso producía unos pequeños cristales. ¿Y para qué servían esos cristales? Nadie supo mucho durante casi un siglo. Pero eventualmente a alguien se le ocurrió que esos cristales que polarizaban la luz, es decir, que refractaban la luz que iba en una dirección y no la luz que iba en otra, eventualmente esos cristales eran magnéticos. Entonces, si uno los magnetizaba, y ya en el siglo XX, en 1928, un señor que se llamaba Edwin Herbert Land dijo, pero si yo magnetizo estos cristales chiquititos, porque es muy difícil hacer un cristal grande, pero le pongo un film plástico a esto, lo que consigo es una capa, ¿sí? Una capa polarizada. Aquí una pausa para hacer un homenaje a la imaginación de las personas. Increíble. Increíble, ¿no? Y si magnetizamos estos cristales y los ponemos en una capa y nos queda una capa polarizada, ¿a dónde vamos a aplicar esa capa? Lo que es bonito, antes de llegar a donde se aplicó, es esta idea de un montón de cosas que no sirven para nada. Primero, ¿sí? Porque en 1808, cuando se descubrió la polarización con calcita, nadie sabía para qué servía. Después, cuando el señor que descubrió estos cristales, Byrd Herapath, tampoco supo para qué servían, lo ocupó para unas cosas ópticas, pero servían re poco porque eran muy chicos. Eventualmente pasa un siglo hasta que a alguien se le ocurre, puedo magnetizarlo y puedo hacer un filtro. Entonces, al año siguiente, un señor que se llamaba Sam Foster, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos le dijo, ¿sabes que tenemos un problema, Sam? Los aviadores andan muy arriba en el cielo, y cuando andan muy arriba en el cielo, la luz rebota mucho y los hace entrecerrar los ojos porque se quedan ciegos, ¿sí, no? No pueden ver. No pueden ver, y eso es muy peligroso porque se deslumbran porque van piloteando un avión armado. Entonces dice, claro, no pueden mirar, no pueden ver. Claro, porque la luz es muy fuerte, la manera en la que rebota. Entonces él dijo, yo tengo la solución. Vamos a ponerle a unos lentes esta película plástica polarizada para que solo deje pasar la luz que rebota en un sentido y no la luz que rebota en otro. Y eso alivia la vista increíblemente y las cosas se ven increíblemente nítidas. Y dijo, a este modelo de lente que hicimos le vamos a poner Aviator, porque es para los aviadores. Y esos son... Perdona, y lo va a terminar usando uno que no ha piloteado jamás un avión. Pero bueno, ahí va uno con sus aviadores, ¿verdad? Y les ponen aviadores, pero no solo les ponen aviadores. Acabo en este instante, mientras estamos grabando esta conversación, de entender por qué les ponen Ray-Ban
Claro, porque prohíben los rayos. Claro, Rayo, Van, prohíbe. ¿Son los prohíbe rayos? Cuando uno Claro. anda con unos Ray-Ban, no que tanto, ¿eh? Pero si uno anda con un Ray-Ban, anda con un prohíbe rayo. Con un prohíbe rayos de ¿Qué? modelo aviador, porque No era puede lo que ser. usaban los aviadores. No, me niego a creer que esto es cierto. Esto lo inventaste. Esto lo inventaste, absolutamente. No te creo. Bueno, entonces los Ray-Ban, que prohíben los rayos, de modelo aviador, esos que se saca Tom Cruise, que se pone Tom Cruise en las películas en las que hace de piloto, esos que definieron la idea del macho estadounidense cool, eso tienen su origen en los quechua tratando las enfermedades altamente febriles con una corteza, con los jesuitas estudiando ese tratamiento y exportándolo, con los ingleses encontrando la manera de transformar esa quinina, que ya estaba aislada como principio, aplicarla a una mezcla que producía pequeños cristales que no servían de mucho. No sé qué decirte. Me voy a poner mis gafas oscuras. Me voy a retirar de acá. Súbete al avión. Me voy a mi avión. Lo Parte siento. en tu F-16. Lo siento. ¿Qué dice Tom Cruise en la película? ¿Alguien sabe? Pero bueno, voy a decir lo que sea que haya dicho Tom Cruise con mis Ray-Ban, mis prohibir. No voy a dejar que el miedo me detenga y me voy a retirar de aquí. Andrés Kalamsky, estupenda historia de relaciones inesperadas, efectos improbables. Y todo esto a partir de cuestiones que no era claro para qué servían, pero han terminado sirviendo mucho por lo pronto. Partiendo Sí, por los tratamientos con quinina, el gin and tonic, el agua tónica, todo va en la misma línea. Sí, su gin and tonic con lentes oscuros Es una todo misma parte cosa. de lo mismo. Todo nace de una corteza en los Andes. Genial. No sé, Andrés, no tengo nada más que agregar. Ya, sírvete una cosita. Yo me subo a mi casa bombardero y me voy. Con mi chaqueta de cuero. Andrés Kalamsky y en otro episodio de Salud por la Historia. Todo queda disponible en podcast. Hasta la próxima, Andrés. Chao. Un abrazo, chao.